Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Miguel Ángel y sobre todo de su vida durante el papado de Julio II. Miguel Ángel nació en 1475 y su padre se llamaba Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni. Vivía en una pequeña villa llamada Caprese, en el camino de Florencia a Arezzo. Ludovico decía que tenía un lejano parentesco con los condes de Canosa, lo cual hizo que más adelante Miguel Ángel se glorificara de tener 1 litro o 2 de sangre noble. Fue el 6 de marzo de 1475 cuando nació. Y lo bautizaron con el nombre de Rafael, y era el segundo de 4 hermanos. Lo crió una nodriza, y cuando tenía 6 meses, la familia se trasladó a Florencia. Allí recibió alguna enseñanza, aprendió a escribir en italiano, pero no en latín. Prefería dibujar a escribir, consideraba a la escritura una corrupción del dibujo. A los 13 años fue aprendiz de Domenico Ghirlandajo, que era en ese entonces el pintor más popular de Florencia. Después de 1 año de estudio, empezó a hacer escultura y, como muchos estudiantes, tenía acceso libre al jardín de los Medici, donde estaban dispuestas sus colecciones de esculturas y arquitecturas antiguas. Allí copió algunos mármoles y cuando Lorenzo de Medici, deseando desarrollar una escuela de escultura en Florencia, le pidió a Ghirlandajo que le mandara algunos estudiantes, Domenico mandó entre ellos a Miguel Ángel. Al poco tiempo ya esculpía estatuas. Un día estaba haciendo un fauno de mármol y Lorenzo, al pasar, observó que era extraño que un fauno que era viejo tuviese una dentadura completa, y Miguel Ángel lo remedió de un solo golpe, quitándole al fauno un diente de la mandíbula superior. Complacido por este trabajo, Lorenzo lo recibió en su casa y realmente lo trató como a un hijo. Este joven artista entonces vivió en el Palazzo Medici, comía regularmente en la mesa con Lorenzo y así pudo aprender a través de las conversaciones sobre política, literatura, filosofía y arte. Parece que tuvo un desagradable encuentro con Piero Torrigiano, que peleó con él y le rompió la nariz, marca que llevó durante 74 años. Le gustaba escuchar a Savonarola, aquel predicador puritano, y cuando Savonarola murió, Miguel Ángel comprendió el horror ante la decadencia moral que lo rodeaba. Y allí fue formando su carácter y más adelante resucitaría a Savonarola al pintar el Juicio Final. Cuando en 1492 Lorenzo murió, Miguel Ángel regresó a la casa de su padre y continuó esculpiendo y pintando. Le permitieron disecar cadáveres, allí pudo realizar tantas disecciones que durante una temporada le causó tantas náuseas que no podía retener la comida ni la bebida, pero allí aprendió anatomía. En 1494 se fue a Bolonia, era el momento en el que estaban cayendo los Medici, cuando iban a asesinar a Piero, y no era un lugar seguro para él. Cuando regresó a Florencia, se dio cuenta que a pesar de sus aptitudes, no encontraba muy fácil ganarse la vida ahora que no tenía más el favor de los Medici, porque en Florencia había casi tantos artistas como ciudadanos y la competencia era mucha. Así que en 1496 se trasladó a Roma y empezó a hacer algunas obras como un Baco y un Cupido, en donde no se encuentra una característica ni antigua ni renacentista, sino propia de él. Allí pintó la Piedad también, que hoy es admirada en San Pedro, pero hizo una Virgen tan perfecta y tan joven que fue cuestionado, y él dijo que lo hizo porque quería perpetuar la pureza de la madre.
Porque en realidad esta imperfección que uno podría encontrar en una cabeza muy pequeña de una madre sosteniendo al hijo, la pierde cuando mira el conjunto. Esta obra Miguel Ángel no la hizo para que se mirara el detalle como hizo otras, sino para que se viese el conjunto. Cuando uno puede ver una afligida madre resignada a la voluntad del destino. En ese conjunto uno puede encontrar la tragedia y la redención de la vida, la corriente de nacimiento por la cual la mujer mantiene la continuación del ser humano, la certidumbre de la muerte como pena de cada nacimiento y el amor que nos ennoblece a través de la bondad, que siempre es desafiada por la mortalidad. Hay quienes dicen que en toda la historia de la escultura nadie pudo superar esta obra. Lo cierto es que el éxito de la Pietà, o Piedad, no solamente le dieron dinero, sino que mucha gente estaba dispuesto a disfrutar de las obras que él podía hacer. En 1501 regresó a Florencia y le dieron un encargue muy singular. Había una catedral en donde había un bloque de mármol de Carrara de más de 4 metros de altura y de una forma muy irregular. Allí había pasado algunos centenares de años y le preguntaron si se podía esculpir una estatua con eso. 2 años y medio después sacó de él el David, al cual llamaban el gigante. Cuando le inauguraron asistieron Cosimo Rosselli, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Antonio da Sangelo, Filippo Lippi, Piero di Cosimo. Y a ellos se les preguntó dónde creían que debía llevarse esa estatua. Pero estos hombres renacentistas decidieron que la decisión correspondía al autor y él pidió que se colocara en la explanada del Palazzo Vecchio. En 1504 le invitaron a ejecutar una pintura mural en la sala del Gran Consejo del Palacio Vecchio y en el muro opuesto lo invitaron a pintar a Leonardo da Vinci. Ambos se llevaban muy mal, por varias razones, pero Miguel Ángel detestaba el modelo aristocrático, los vestidos caros y ostentosos, y su séquito de jóvenes alumnos que llevaba Leonardo, quizás porque era más exitoso y famoso hasta ese entonces, sobre todo como pintor, y Miguel Ángel no estaba seguro de poder él, que era más bien un escultor, rivalizar con Leonardo en pintura. Además, Miguel Ángel se sentía irritado porque Leonardo, que no esculpía, decía que ese era trabajo para ensuciarse. La obra de Miguel Ángel fue muy superior a la de Leonardo, porque Leonardo lo que quiso hacer fue inventar unas pinturas fluorescentes que cuando se ponían cerca del fuego o se les trasladaba calor, brillaban. Pero él había probado sobre madera y cuando se hizo sobre pared y se prendió el hogar de la sala, la pintura se derritió. Años más tarde fue llamado por el Papa Julio II y Miguel Ángel pensaba que lo llamaban para esculpir la tumba de este o de algún gran señor, pero el Papa le encargó que pintase el techo de la capilla de Sixto IV. Y Miguel Ángel se sintió muy decepcionado. En algún momento pensó incluso en no aceptar la oferta. Él protestó diciendo que era escultor y no pintor, pero Julio insistió y le pagó muy bien. Pero además tenía que trabajar sobre algo que Bramante había dejado inconcluso. Así que levantó un andamio y puso manos a la obra. Allí compuso un total de 343 figuras, con muchos estudios preliminares sobre modelos vivos. Tardó 4 años en hacer el techo de la Sixtina. Allí Miguel Ángel pintó episodios del Génesis, de la creación. Están Adán, Eva, que comen del fruto prohibido y son expulsados del paraíso. Noé y sus hijos que preparan un sacrificio a Dios. Aparecerán Zacarías, Joel, Ezequiel, Jeremías, Jonás. La victoria de David sobre Goliat. Y escenas que exponían la genealogía de María y de Jesús. Puso un centenar de desnudos masculinos y algunos pocos femeninos. No hay paisajes, no hay vegetación, salvo en la creación de las plantas, y es el cuerpo del hombre el único medio de decoración. Miguel Ángel hizo un culto
del cuerpo humano. Julio murió 4 meses después de completado el techo de la Sixtina, en donde Miguel Ángel en la creación coloca un cerebro detrás de Dios que está por tocar al ser humano. Algunos intentan decir que es porque Miguel Ángel, que sabía de anatomía, pensaba que Dios había sido inventado por el intelecto humano. A mí me gusta más la idea de que es a través del intelecto humano que nos encontramos con Dios. Y por eso lo representó cuando está a punto de tocar su dedo índice al dedo índice de Adán. Pero a Miguel Ángel todavía le tocaba vivir más de medio siglo y su arte más maduro estaba por nacer. Pero eso es otra historia que contaré más adelante. Me despido con una frase de este gran artista que no se conformaba con metas simples y que nos lo cuenta en esta reflexión que nos deja, que dice así: el mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestra meta sea demasiado alta y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja y la consigamos.